Atención Venezuela y el mundo. La situación en el corazón de Caracas ha alcanzado un punto de no retorno. En las últimas horas, fuentes de alta fidelidad y el propio comandante Luis Quiñones han confirmado lo que muchos temían y otros esperaban con ansias: el inicio de ataques terrestres directos por parte de unidades de élite de los Estados Unidos contra los búnkeres Y, centros de mando de los llamados colectivos. No se trata ya de sobrevuelos de advertencia ni de drones de vigilancia silenciosa. Estamos hablando de botas sobre el terreno, de operaciones quirúrgicas ejecutadas por comandos terrestres que han penetrado en las zonas rojas, tradicionalmente consideradas como los santuarios inexpugnables de los paramilitares que sostuvieron al régimen de Nicolás Maduro durante más de una década. La información procesada indica que tras la captura del dictador, el pasado 3 de enero, el vacío de poder ha intentado ser llenado por las facciones más radicales de estos grupos armados, quienes se habían atrincherado en búnkeres subterráneos diseñados originalmente para la guerra de resistencia. Sin embargo, la tecnología de punta estadounidense, que incluye sensores térmicos de penetración terrestre y guerra electrónica portátil, ha logrado mapear cada centímetro de estas fortalezas. El comandante Luis Quiñones ha sido enfático al señalar que esta nueva fase de la operación busca desarticular la última línea de defensa del chavismo radical antes de que puedan reorganizarse y convertir a las barriadas de Caracas en un escenario de guerra civil. Testigos presenciales en sectores como el 23 de enero y Katia reportan el despliegue de unidades tácticas que se mueven con una precisión casi inhumana bajo el manto de la oscuridad total. Estos operadores, pertenecientes a unidades conjuntas de operaciones especiales, no están utilizando armamento convencional pesado que cause daños colaterales masivos. Por el contrario, están empleando cargas de brecha térmica y armas de supresión sónica para neutralizar a los defensores dentro de sus propios refugios blindados. El objetivo es claro: capturar o neutralizar a los cabecillas de los colectivos que aún reciben órdenes directas de figuras como Diosdado Cabello, quien, según informes de inteligencia, se encuentra bajo una presión extrema, mientras el cerco se cierra sobre su propio entorno de seguridad. La importancia estratégica de estos ataques terrestres radica en que los colectivos funcionan como el brazo represor a ras de suelo, controlando el suministro de alimentos, las comunicaciones en los barrios y la capacidad de movilización del régimen. Al atacar sus búnkeres, Estados Unidos está cortando los tentáculos de la hidra que aún intenta morder tras la decapitación del liderazgo principal en Miraflores. Según Quiñones, este es el golpe final necesario para garantizar que la transición liderada por el gobierno legítimo pueda desarrollarse en un ambiente de relativa estabilidad, eliminando la amenaza de francotiradores y grupos motorizados que juraron lealtad eterna al proceso bolivariano. La atmósfera en la capital es de una tensión eléctrica, una calma que precede a la tormenta definitiva, donde el poder real ha dejado de residir en los palacios para disputarse en los túneles y sótanos de la resistencia paramilitar. La efectividad de estas incursiones terrestres no se basa únicamente en la fuerza bruta, sino en una inteligencia de señales recolectada durante meses de infiltración silenciosa. Según revelan informes de inteligencia vinculados a la captura de Nicolás Maduro, el rastreo de dispositivos de alta gama y comunicaciones encriptadas fue la llave maestra para abrir las puertas de estos búnkeres. Se habla incluso de la importancia de objetos personales cargados con tecnología de geolocalización que permitieron a la Agencia Central de Inteligencia trazar un mapa exacto de los movimientos de la cúpula militar y paramilitar. En esta segunda fase, los comandos estadounidenses están utilizando lo que los expertos denominan denegación de área selectiva. Esto significa que no solo están entrando a los búnkeres, sino que están inhabilitando toda la infraestructura de telecomunicaciones
que permitía a los colectivos coordinar ataques terroristas urbanos. Los barrios, que alguna vez fueron el bastión de la revolución, están viendo cómo sus centros de control caen uno a uno sin que el ejército regular venezolano, ahora fragmentado y desmoralizado, pueda o quiera intervenir. El análisis estratégico sugiere que estos ataques terrestres tienen un objetivo económico y político de gran envergadura. Los colectivos no solo custodiaban armas, sino también grandes cantidades de divisas en efectivo, oro proveniente del arco minero y documentos que vinculan a figuras internacionales con el financiamiento del terrorismo regional. Al tomar el control físico de estos búnkeres, Estados Unidos está confiscando la caja chica que permitía la supervivencia de los reductos más radicales. La caída de estos centros de mando ha dejado a figuras como Diosdado Cabello en una posición de vulnerabilidad total. Sin el brazo ejecutor de los colectivos, los jerarcas del régimen han perdido su capacidad de chantaje social y su escudo humano. La precisión de los ataques ha sido tal que los centros de salud y las zonas residenciales civiles han permanecido intactas, desmintiendo la narrativa oficialista de una invasión indiscriminada que buscaba masacrar al pueblo. Lo que se observa es una limpieza quirúrgica de los elementos criminales que mantenían secuestrada la voluntad popular a través del miedo y la extorsión. El comandante Luis Quiñones ha señalado que la resistencia encontrada ha sido esporádica pero intensa en ciertos puntos clave del oeste de Caracas. Sin embargo, la diferencia tecnológica es abrumadora. Mientras los paramilitares intentan defenderse con armamento ligero y tácticas de guerrilla urbana de los años 70, las fuerzas especiales utilizan visores de cuarta generación que les permiten ver a través de las paredes de concreto. Esta superioridad táctica ha generado un efecto psicológico devastador entre las filas de los defensores del régimen. Muchos integrantes de los colectivos están abandonando sus puestos, ocultando sus armas y tratando de mezclarse con la población civil para evitar ser capturados o neutralizados. La orden de Washington es clara: desmantelar la capacidad operativa de cualquier grupo armado no estatal antes de que se formalice el nuevo gobierno de transición. El mensaje para el mundo es que la era de la impunidad paramilitar en Venezuela ha llegado a su fin y que la soberanía nacional será restaurada de la mano de instituciones legítimas y el apoyo estratégico de sus aliados internacionales. El tiempo de las negociaciones políticas a puerta cerrada ha sido reemplazado por la realidad de los hechos en el terreno, donde cada búnker caído representa un clavo más en el ataúd de la estructura criminal que gobernó el país por más de 2 décadas. Mientras los comandos estadounidenses consolidan su presencia en los puntos estratégicos de Caracas, el tablero internacional se reconfigura a una velocidad vertiginosa. El silencio que emana desde Moscú y Pekín es ensordecedor. Expertos en geopolítica global sugieren que tanto Rusia como China han comprendido que el costo de defender un régimen decapitado es infinitamente superior a los beneficios de negociar con una nueva administración legítima. Los ataques terrestres contra los búnkeres de los colectivos no solo han destruido muros de concreto armado, sino que han dinamitado la confianza de las potencias extranjeras en la capacidad de resistencia del chavismo. Se informa que naves de carga rusas han sido detectadas abandonando las costas venezolanas, llevando consigo personal de asesoría técnica y militar que, hasta hace pocas semanas, era el pilar de la inteligencia de Nicolás Maduro. El abandono de sus aliados históricos ha dejado a los reductos del régimen en un estado de orfandad estratégica total. Dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la tensión ha fracturado las cadenas de mando. El comandante Luis Quiñones ha revelado que muchos oficiales de rango medio están suministrando coordenadas exactas de los búnkeres a cambio de garantías de seguridad para sus familias. La narrativa de la unión cívico-militar se ha desmoronado ante la evidencia
de que los colectivos, en lugar de ser protectores del pueblo, se han convertido en obstáculos para la propia supervivencia de los militares profesionales. Los generales que aún permanecen en el fuerte Tiuna se enfrentan a un dilema existencial: hundirse con los restos de una estructura paramilitar que ellos mismos ayudaron a crear, o facilitar la entrada de las fuerzas especiales para evitar un baño de sangre mayor. La parálisis operativa de la aviación y la marina venezolana confirma que el mando militar ha decidido, en su mayoría, mantenerse al margen de los enfrentamientos directos, dejando a los colectivos a su propia suerte. En el ámbito económico, la caída de estos centros de mando ha comenzado a revelar la magnitud del saqueo institucional. Los comandos terrestres han asegurado servidores informáticos que contienen las rutas del tráfico de oro y las redes de lavado de dinero que involucran a los hijos y familiares de la élite chavista. Estos documentos son piezas clave para las futuras investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La toma de los búnkeres permite ver cómo se gestionaban los recursos que debían ser para medicinas y alimentos, pero que terminaron financiando mansiones en paraísos fiscales y lujos extravagantes para los herederos de la revolución. El comandante Quiñones ha subrayado que la liberación de Venezuela no será completa hasta que cada centavo robado sea rastreado y devuelto al Tesoro Nacional. Esta fase de la operación es, por tanto, una auditoría forzada por el fuego y el acero. La situación humanitaria también ha dado un giro inesperado. En la zona donde los colectivos han sido neutralizados, la población civil ha comenzado a salir a las calles con un sentimiento de alivio que se mezcla con la incertidumbre. Las fuerzas especiales estadounidenses, siguiendo estrictos protocolos de estabilización, están permitiendo el ingreso de convoyes de ayuda humanitaria, coordinados por organismos internacionales. Por primera vez en años, la comida y las medicinas no están siendo utilizadas como herramientas de control político o chantaje social. El fin de la hegemonía paramilitar en los búnkeres significa el fin de las alcabalas de la muerte y el inicio de un proceso de pacificación que busca devolver la dignidad al ciudadano común. No obstante, el peligro persiste. La inteligencia sugiere que algunos líderes de los colectivos han escapado hacia la frontera con Colombia, intentando reagruparse con grupos guerrilleros, lo que añade una dimensión regional a este conflicto que apenas comienza a resolverse. La lucha por el control total de Venezuela es una carrera contra el reloj, donde cada hora cuenta y cada posición asegurada es un paso más hacia la libertad absoluta del 100% del territorio. La caída de los búnkeres ha dejado al descubierto una verdad que el régimen intentó ocultar bajo capas de retórica nacionalista: la profunda dependencia de estructuras criminales para sostener la economía paralela del país. Expertos en geoeconomía señalan que el control de estos puntos estratégicos por parte de fuerzas terrestres ha bloqueado efectivamente las rutas de salida del oro ilegal hacia Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Este metal, que fluía sin control para alimentar las arcas personales de la cúpula, ahora se encuentra bajo custodia, lo que representa un golpe de gracia a la capacidad de financiamiento de cualquier intento de contragolpe. La transición no solo es política, es una reconfiguración total de la arquitectura comercial de la nación. Las empresas transnacionales, que observaban con cautela desde la distancia, han comenzado a reevaluar sus posiciones, entendiendo que la seguridad jurídica solo volverá cuando los grupos armados irregulares sean completamente erradicados del mapa operativo. El comandante Luis Quiñones ha subrayado que la importancia de los ataques terrestres reside en la captura de inteligencia viva, a diferencia de un ataque aéreo que destruye tanto el objetivo como la evidencia. Las incursiones de las unidades de élite han permitido la detención de técnicos financieros y operadores logísticos que conocían los secretos más oscuros del Banco Central de Venezuela. Estos individuos
están aportando datos cruciales sobre cómo se triangularon miles de millones de dólares a través de bancos en Europa del Este y el Caribe. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ya está utilizando esta información para congelar cuentas que hasta hace 48 horas se consideraban indetectables. Estamos presenciando el desmantelamiento de una de las redes de corrupción más complejas del siglo XXI, una estructura que utilizaba el hambre del pueblo como una variable de ajuste macroeconómico. Desde la perspectiva de la defensa estratégica, el éxito de estas operaciones ha validado una nueva doctrina de intervención mínima con impacto máximo. Analistas del Pentágono sugieren que la clave fue el uso de inteligencia humana combinada con tecnología de vigilancia persistente. No fue necesario un despliegue masivo de infantería, sino el uso quirúrgico de hombres que conocen el terreno y que cuentan con el respaldo de una población cansada de los abusos de los colectivos. La resistencia, que se esperaba fuera una guerra de guerrillas prolongada en los cerros de Caracas, se ha evaporado en gran medida porque los líderes paramilitares se dieron cuenta de que no tenían dónde esconderse. Los búnkeres, que fueron vendidos como refugios atómicos capaces de resistir cualquier embate, se convirtieron en trampas mortales cuando se enfrentaron a la tecnología de intrusión térmica y guerra cibernética de última generación. Mientras tanto, el gobierno de transición empieza a dar sus primeros pasos en un entorno que, aunque volátil, respira por primera vez un aire de libertad tangible. Se están estableciendo corredores de seguridad para que los empleados públicos puedan regresar a sus puestos sin el temor de ser vigilados por los comisarios políticos del régimen anterior. La orden dada a las fuerzas terrestres es mantener la vigilancia sobre las instalaciones petroleras y las refinerías, evitando que los grupos derrotados intenten actos de sabotaje desesperados. La consigna es proteger la infraestructura vital para que la reconstrucción económica pueda comenzar de inmediato. Cada búnker capturado se está transformando en un centro de comando para la policía civil y las nuevas fuerzas de seguridad, simbolizando la recuperación del espacio público para el ciudadano y no para el opresor. La mirada del mundo sigue fija en cada movimiento, sabiendo que lo que ocurre hoy en Caracas definirá el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental por las próximas décadas. La transición que vive Venezuela en este preciso instante ha dejado de ser una promesa de campaña para convertirse en una realidad administrativa y operativa que se siente en cada rincón del país. El comandante Luis Quiñones, una de las voces más autorizadas en este proceso, ha sido contundente al declarar que no existe espacio para una libertad a medias. Sus palabras han resonado en los pasillos del poder en Washington y en las calles de Caracas. Una libertad del 90% no es libertad. El objetivo es el 100% de la soberanía nacional recuperada. Esta visión está impulsando una ofensiva legal y civil sin precedentes que corre en paralelo a los ataques terrestres contra los últimos focos de resistencia de los colectivos, mientras las fuerzas especiales aseguran el perímetro físico. Un equipo de juristas y expertos en transición está trabajando en la implementación de leyes que protejan a los militares que decidieron dar el paso hacia la institucionalidad, separándolos definitivamente de las manzanas podridas que contaminaron a las Fuerzas Armadas durante más de 2 décadas. Un detalle que ha captado la atención de los analistas de inteligencia y que ha sido profundizado por periodistas de investigación como Gustavo Azócar es el nivel de sofisticación con el que se preparó el terreno para el asalto final. Se ha revelado que la captura de Nicolás Maduro y el posterior desmantelamiento de sus búnkeres no fueron hechos aislados, sino el resultado de una operación de infiltración que duró años. La mención de un reloj de alta gama entregado al dictador como un regalo diplomático ha cobrado una relevancia cinematográfica. Este objeto, lejos de ser un simple lujo, funcionó como un caballo de Troya tecnológico, permitiendo a la Agencia Central de Inteligencia escuchar las conversaciones más privadas
dentro de las paredes de concreto más gruesas de Miraflores. Esta información fue vital para que las fuerzas terrestres que hoy operan contra los colectivos supieran exactamente a qué se enfrentaban. Conocían las debilidades psicológicas de los comandantes paramilitares y la ubicación de las trampas explosivas antes de siquiera poner un pie en el terreno. El comandante Quiñones ha hecho un llamado a la acción ciudadana para respaldar este proceso de limpieza profunda. Se está promoviendo una iniciativa de recolección de firmas similar a la exitosa ley de veteranos en los Estados Unidos para formalizar un marco legal que impida que el cáncer del chavismo vuelva a hacer metástasis en las instituciones del Estado. Este movimiento busca empoderar al ciudadano común, permitiéndole ser parte activa de la reconstrucción y no solo un espectador de las operaciones militares. La estrategia es clara. Mientras los comandos terrestres eliminan la amenaza armada, la sociedad civil debe erradicar la ideología de dependencia y corrupción. Las ratas del gobierno, como las ha calificado el propio Quiñones, están siendo arrinconadas no solo por las balas, sino por el desprecio absoluto de un pueblo que ha decidido no vivir más de migajas. En el frente de batalla, los ataques terrestres han entrado en una fase de consolidación de inteligencia. Cada búnker capturado es una mina de oro informativa. Se han recuperado listados completos de los integrantes de los colectivos, sus fuentes de financiamiento y sus contactos internacionales en países como Cuba, Nicaragua y Bolivia. Esta información está siendo procesada en tiempo real por unidades de análisis de datos que acompañan a las tropas de élite. El mensaje para aquellos que aún permanecen armados en las sombras es devastador. No hay anonimato posible. La tecnología de reconocimiento facial y el análisis de metadatos han permitido identificar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de los últimos años. La justicia no solo está llegando por aire y tierra, sino a través de la red, cerrando todos los puntos de escape para quienes pensaron que su lealtad al régimen les garantizaba impunidad eterna. La atmósfera de esperanza se mezcla con un rigor implacable, marcando el inicio del fin para la estructura criminal más longeva del continente. Con la caída del último bastión importante en el corazón de Caracas y la neutralización de los búnkeres más profundos de los colectivos, Venezuela entra en la fase más determinante de su historia contemporánea, la consolidación de la libertad absoluta. El comandante Luis Quiñones ha sido enfático al declarar que este proceso no se detendrá hasta alcanzar el 100% de la soberanía nacional. Ya no existen zonas de exclusión donde el crimen organizado pueda dictar su propia ley. La presencia de las fuerzas terrestres aliadas, trabajando en conjunto con las nuevas unidades de inteligencia venezolanas, ha garantizado que el vacío dejado por la captura de Nicolás Maduro sea llenado por el orden constitucional y no por la anarquía de las bandas criminales. La estabilidad, la recuperación y la transición, anunciadas como los 3 pilares de esta operación por el secretario de Estado estadounidense, han dejado de ser conceptos teóricos para convertirse en acciones diarias que la población empieza a experimentar al ver el regreso de los servicios básicos y la seguridad en sus calles. Sin embargo, el desafío que queda por delante es tanto físico como institucional. La captura de los búnkeres ha revelado que la reconstrucción del país requiere una limpieza profunda de las estructuras del Estado. El comandante Quiñones ha advertido que todavía quedan aquellos que él denomina las ratas del gobierno, individuos que intentan sabotear la transición desde dentro o que buscan refugio en la burocracia para evitar la justicia. Por esta razón, se ha lanzado una iniciativa civil masiva para la recolección de firmas, un movimiento inspirado en los procesos legislativos más exitosos de las democracias modernas. El objetivo es crear un marco legal robusto que garantice que ningún vestigio del chavismo radical pueda volver a contaminar las instituciones públicas. Esta campaña de firmas no es solo un acto simbólico,
sino una herramienta de empoderamiento para que el ciudadano venezolano, tanto dentro como fuera del país, selle definitivamente el compromiso con un futuro democrático y transparente. En el plano estratégico, la atención se centra ahora en figuras como Diosdado Cabello y otros jerarcas que intentan negociar su supervivencia desde posiciones de debilidad extrema. Los informes de inteligencia son claros. El tiempo de las concesiones ha terminado. Con los búnkeres desmantelados y las rutas de financiamiento ilegal cortadas, estos actores radicales han perdido su moneda de cambio. La presión internacional y la presencia de comandos terrestres en puntos clave han dejado a estos personajes con una diana en la frente, enfrentando la misma causa por narcotráfico y terrorismo que ya pesa sobre el círculo más íntimo de la dictadura caída. La justicia internacional está lista para actuar y los tribunales están preparados para recibir a quienes durante 26 años mantuvieron al país en un estado de guerra interna no declarada. El cierre de este capítulo oscuro marca el nacimiento de una nueva era para el hemisferio occidental. La caída de la estructura criminal en Venezuela corta los lazos de influencia de potencias extranjeras que utilizaban el territorio nacional como una plataforma de desestabilización regional. Hoy, mientras los últimos operativos terrestres aseguran que no queden focos de insurgencia paramilitar, el mundo observa cómo una nación se levanta de sus cenizas con una determinación inquebrantable. El mensaje final es uno de esperanza, pero también de vigilancia constante. La libertad no es un regalo, sino una conquista que se protege cada día. Con la estructura de los colectivos desmoronada y los búnkeres convertidos en monumentos a la derrota de la tiranía, Venezuela se prepara para un futuro de prosperidad donde el trabajo, la ley y la dignidad ciudadana sean los únicos pilares de la sociedad. La misión de las fuerzas especiales está por concluir, pero la misión del pueblo venezolano por mantener su 100% de libertad apenas está comenzando.